De modo que cuando me puse a escribir Los enemigos del comercio, fundamentalmente intentaba entenderme a mí mismo, autoaclararme, porque yo he sido más rojo que la muleta de un torero, o mejor dicho, rojo-negro, puesto que mi rojería tenía un poderoso componente anarquista. Ahora digo, pero ¿cómo es posible que yo haya sostenido cosas tan elementales, con tanta vehemencia, durante tanto tiempo? Bueno, ¿qué es lo que me faltaba entender de la historia de mi especie para poderme entender a mí mismo? Bueno, no me había dado cuenta de que llevamos unos 2500 años litigando con dos modelos básicos de sociedades. Una podríamos llamarla clerical militar o sublime, y otra la podemos llamar comercial, industrial o prosaica. ¿Qué era Atenas? Ustedes recordarán que Atenas, pues claro, es la patria de Platón, de Aristóteles, del arte, de la arquitectura. Sin embargo, Atenas es básicamente una sociedad comercial. Atenas empezó exportando, cuando consiguió ya un cierto nivel importante de producción, aceite, vino y cerámica. El gran legislador ateniense, Solón, insistió siempre en que Atenas había llegado a prosperar y podría llegar a ser admirable mientras no extendiese en demasía la proporción de esclavos respecto de hombres libres. Este es el eje de mi exposición. La proporción, va a ser el eje de mi exposición, la proporción que cada sociedad tiene en cada momento de esclavos en relación con hombres libres. Cuando Atenas despegó con Solón, a principios del siglo VII a.C., había pocos esclavos y hasta tal punto había prosperado materialmente que el número de personas pertenecientes a la clase media permitía ir a elecciones y ganarlas. Es decir, que la suma de la gente que se sentía pobre o despojada y la suma de la gente que eran los patricios, los gobernantes, era siempre inferior al sector de la sociedad que estaba dispuesto, como tal clase media, a intentar prosperar, o sea que abonaba la movilidad social. Como gran rival tenía a su vecino Esparta, que era una sociedad típicamente clerical militar, sublime, que vivía y vivió 4 siglos de explotar al pueblo mesenio, cuyo equivalente a Solón, Licurgo, había decidido disuadir a su pueblo de cualquier iniciativa comercial o industrial, prohibiendo la moneda tradicional, que por cierto fue inventada por Solón, o sea, acababa de inventarse la moneda fraccionaria. Impuso una moneda de hierro, impuso que todos los hombres comiesen en sus cuarteles la misma comida y en general prohibió que su país se desarrollase en términos de competitividad, capacidad laboral, ingenio. Esparta desde entonces iba a ser la canonización del heroísmo, de la guerra, el verdugo de las democracias. Por eso, tras una larga guerra que duró un poco menos de 50 años, la guerra del Peloponeso, acabaría imponiéndose a Atenas y liquidando a las ciudades que, como Atenas, formaban parte de la Liga Délfica o la Liga Democrática.
3 siglos después, volvemos a encontrar en la antigüedad un conflicto entre sociedad comercial y sociedad clerical militar que se libra entre Cartago y Roma. Roma es una sociedad muy parecida a la espartana, no tan brutal ni tan tosca, pero muy parecida en el sentido de que es la canonización del amo. El romano no sabe vivir sin esclavos. Y los cartagineses, aunque eran desde luego mucho más salvajes que los atenienses y que las demás ciudades democráticas griegas, eran un imperio comercial, que como los griegos creaba colonias, normalmente costeras, para comerciar con los pueblos de cada lugar. Ya los griegos sembraron un imperio comercial que iba desde el Mar Negro hasta Gibraltar. Y los cartagineses, digamos que reanudaron la gestión de ese imperio fundamentalmente pacífico, basado en el intercambio de cosas. Roma, naturalmente, igual que Esparta, tenía un único y principal mercado, el de esclavos. La compraventa de esas herramientas humanas, de esos infrahumanos, que digamos para todo, salvo para obrar sin instrucciones del amo y para detentar propiedad. Ustedes también habrán visto muchas películas sobre Roma y a lo mejor les da la sensación de que Roma fue, en la época imperial, a partir de Julio César y su sobrino Augusto, que es el momento más alto, una sociedad realmente próspera, vagamente parecida, por ejemplo, a la España de hace 50 años. Ustedes se equivocan si piensan semejante cosa. Vamos a ver. No tenemos en toda la historia de la literatura latina un solo dato que nos indique cuál era el salario de ninguna profesión civil durante los aproximadamente 7 siglos, que duran desde el ascenso de Roma hasta la desintegración del imperio. El trabajo en Roma lo verifican esclavos. Y sobre el precio del esclavo, ustedes podrían preguntarse, ¿cuánto vale un esclavo? Pues no vale poco. Esta mano de obra es la que mueve prácticamente a toda la antigüedad, con la excepción que les he dicho de Atenas y un poquito de Cartago, porque Cartago era también bastante esclavista. La consecuencia de que aproximadamente una persona no esclava trabajaba y 15 esclavos trabajaban, estos son los datos de Atenas después de haber perdido la guerra con Esparta, hacía que el dinero circulase mal y con unos altísimos tipos de interés. En la Roma republicana, antes de llegar César al poder, el interés del dinero era aproximadamente un 8% mensual. Si hacen ustedes la multiplicación de 8 por 12, verán que están por encima del 90%. Con esa insuficiente circulación monetaria, Roma vivió básicamente de conquistar vecinos. Y la gran tragedia que va a acabar con ese imperio es que los vecinos, llega un momento que se acaban los vecinos ricos. La única forma el único vecino invadible, por ejemplo, son los tártaros o los de Mauritania. Y bueno, no sale a cuenta porque hay que mandar al ejército, que cuesta un dineral, porque el ejército romano es profesional desde tiempos de Augusto, cuesta un dineral y no sale a cuenta, no hay botín. Esa sociedad que, digamos, en tiempos de Marco Aurelio, hacia el 130 o así, ya tiene emperadores de una enorme dignidad personal, tecnócratas eminentes, justamente porque no puede ir peor, porque ya ha saqueado todo lo que tenía fuera y dentro,
y no sabe vivir del trabajo, no sabe inventar cosas útiles, cosas que los otros voluntariamente compren, esa sociedad donde lo involuntario ha crecido tanto que prácticamente ya para tiempos de Marco Aurelio no solo es que la inmensa mayoría del cuerpo social son esclavos, sino que la inmensa mayoría de los libres son también esclavos, porque están obligados a prestaciones voluntarias de distinto tipo, que prácticamente les obligan a ceder su casa para que venga el ejército, ceder como alojamiento militar, ceder sus animales y sus aperos de labranza. En tiempos de Marco Aurelio, para que se hagan ustedes una idea, tanto le admira el pueblo romano al particular Marco Aurelio, que algunos patricios, sabiendo que el emperador está en una de sus visitas, porque en realidad no son visitas, el pobre hombre ya tenía una gran presión de los bárbaros, eran movimientos para ir, digamos, comprobando que las provincias no se desintegrasen. Algunos de esos aristócratas romanos se suicidan admirando a Marco Aurelio, simplemente porque saben que la visita del emperador les va a llevar a una situación de absoluta ruina. Estas prestaciones involuntarias llegarán en su tiempo a hacer que Roma, sin circulación monetaria, con una balanza no ya de pagos, sino en general una economía de mera subsistencia, sea un inmenso economato. Estoy seguro también de que ustedes no lo habían pensado. Se piensa que el economato pues es lo que hubo después de la Guerra Civil en España y que eso creó el extraperlo, que Cuba es un economato en el sentido de que la gente pues recibe cosas gratuitas. Bueno, el invento del economato es un invento romano. En tiempos de Julio César aproximadamente 500.000 de romanos recibían unas percepciones pues, que eran trigo, aceite. Cuando venía una buena casualidad también se les regalaban hasta cremas para baños públicos, porque así de extravagantes eran los romanos. Pero el mundo romano, que las películas nos transmiten como fastuoso, mirado un poco de cerca, a lo que más se parece es a la picaresca española del XVI. Es decir, las personas aparentan, los ricos son pobres vergonzantes, los pobres son pobres miserables, y en realidad la diferencia entre hombre libre y esclavo va desapareciendo debido a la ruina económica. ¿Qué surge entonces? Pues surge en la periferia del imperio lo que en mi libro, a falta de mejor término, he llamado pobrismo, que también se puede llamar comunismo, pero que llamo pobrismo porque se origina en una secta judía particular. No sé si también tengo que recordarles a ustedes que el pueblo judío es un pueblo familiar. A diferencia de otros pueblos que tienen una estructura política, el pueblo judío es básicamente una estructura familiar. Cuando surgen los primeros comunistas en el pueblo de Israel, la secta esenia, el resto del pueblo está dividido en otras dos escuelas de vida, que son los fariseos profesionales y los saduceos, que son sacerdotes o gentes vinculadas con el orden sacerdotal. Anexionados a los fariseos están los levitas, que podemos traducir por terratenientes. Cuando aparece la secta esenia, viene con una interpretación concreta del séptimo mandamiento que dice que hurtar es comercial. O sea que el que practica el comercio roba a sus semejantes. Una interpretación original y que tendrá un enorme éxito cuando los esenios se conviertan en secta ebionita,
porque entonces renuncian a lo que aislaba al esenio, que es una obsesiva necesidad de pureza. Los esenios vivían ahí por Qumran, en valles desérticos, escapando como podían del contacto con cualquier otro, y tanto temor tenían a infectarse con la impureza, con la falta de virtud de los demás, que si, por ejemplo, un esenio de rango superior se le acercaba a menos de 1,5 metros, un esenio que no era tan puro, el primero debería empezar a descontaminarse con abluciones sin parar. Eso les obligaba a construir enormes aljibes en los lugares donde vivían, porque como al ser desérticos son lugares donde llueve una vez al año o dos, pero construyendo enormes aljibes podían tener el agua necesaria. Los esenios van a perder esa fobia de contacto, esa obsesión por la pureza, y se van a convertir en secta ebionita. Ebionim significa hombre pobre, secta ebionita, secta de los hombres pobres, que va a ser impulsada por dos primos hermanos muy elocuentes, Juan Bautista y Jesús de Nazaret. No necesito, de eso sí que saben ustedes, espero que la amnesia no haya cubierto tanto las hazañas de Juan y de Jesús, que predicaron no ya que el comercio era, sino que la propiedad privada era un robo y el comercio era. Ahí empieza, a mi juicio, el comunismo, porque se puede. Los espartanos tenían algún tipo de comunismo militar. Incluso también había dicho que la casta gobernante no debería poseer bienes y debería tener, incluyendo las mujeres. Pero el verdadero comunismo, el que nosotros consideramos tal, el que reelabora Carlos Marx, ese es la enseñanza vertebra los evangelios. Allí se dice que hay oposición entre Dios y el dinero, que un rico no podrá entrar en el cielo, igual que no puede pasar un camello por el ojo de una aguja. Y, yo resumo el programa pobrista en mi libro en 15 páginas de frases del Evangelio. No puedo entrar en esto porque ya se nos echa el tiempo encima. Vamos a ver dónde estamos. Sí. Si coordinamos la aparición del mensaje comunista con la desintegración material del Imperio Romano, tendremos una inyección de entusiasmo y de energía de tipo exclusivamente espiritual. Como con los cristianos viene el amor al más allá y el desprecio al más acá, la preocupación que sentía el ciudadano romano ante la desintegración material de su mundo se interrumpe, porque lo que se quiere es el otro mundo. Y así nos vamos a pasar por lo menos 1000 años esperando el juicio final. El juicio final es el acto básico donde, como dice el Evangelio repetidamente, Dios convocará a los ricos y a los pobres, castigará a los ricos y así los pobres quedarán enormemente satisfechos viendo cómo aquellos que habían disfrutado de las bondades de este mundo resultan castigados, y no ya castigados con la muerte, castigados al tormento eterno. Por entonces, el imperio tiene unas pequeñas dudas acerca de si va o no a cristianizarse, que se despejan pronto, debido a la propia crisis económica galopante. A partir de Diocleciano, que es el último César pagano, viene el Constantino, y al cristianizarse el Imperio Romano, aunque la crisis económica se sigue manteniendo, hay ese espíritu, ese entusiasmo del más allá, de haber encontrado al fin el camino, eso que se puede llamar, y que no encuentro otra palabra, que es la plenitud del pobrismo. O sea, la riqueza evoca náusea
y la pobreza evoca respeto. Por entonces, claro, la única cosa que quedaba por saquear a los romanos eran los templos paganos. Y al cristianizarse el imperio, pues los 40 o 45.000 templos paganos que subsistían fueron expropiados y como tenían diversas cosas, entonces lo que hacían los césares era coger y lo que fuera de bronce fundirlo, lo que fuera de plata lo mismo, y si, bueno, si había cosas de oro, mejor que mejor. Para entonces la circulación monetaria está interrumpida. La única fuente de dinero a partir de la cristianización es el turismo piadoso. O sea, son el que conecta distintas partes del imperio con Jerusalén. Ahora tenemos, por ejemplo, las excavaciones arqueológicas muestran que hubo un importante desarrollo de la zona en el sentido de regadío, embalses. Pero bueno, perderíamos quizás un poco el tiempo si entro en ese detalle. El imperio se está despoblando a toda velocidad ya desde tiempos de Julio César. Para entonces, digamos, para Constantino puede calcularse que hay una de cada 3 personas, esa es la proporción, y la gente que sobra de las ciudades y la gente que sobra del campo se confluye como, digamos, en el cambio de marea, formando unas grandes hordas de personas que no caben ni en la ciudad ni en el campo. Origen de nuestra palabra vago, porque esas grandes hordas que llegaron a ocupar regiones enteras se llaman vagaudas y eran prácticamente el destino inevitable, vamos a decir, de la mitad de la población. Bien, entonces, la patrística, ¿se acordan ustedes? Son 3 padres cristianos, fundamentalmente San Agustín, San Jerónimo y San Anselmo, 3 padres latinos, Agustín, Jerónimo y Anselmo, 3 padres griegos, Juan Crisóstomo, Basilio y Gregorio, y estos 6 hombres, que son sin duda los más cultos que hay entonces en ese desintegrado mundo romano, racionalizan el comunismo. Explican concretamente que en toda compraventa siempre va a haber un perdedor, que el comercio crea una movilidad social mórbida, morbidus, dicen ellos, es decir, fúnebre, mortuoria, porque implica que los listos pues se sobrepongan a los parados, paraditos, digo mentalmente, ¿no? Y que esto pues va a imponer de algún tipo de meritocracia, cuando lo esencial del mensaje evangélico, recuérdenlo ustedes, es el Sermón de la Montaña, que dice: benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Ustedes dirán que pobres de espíritu a lo mejor se decía en sentido figurado. No. Estamos hablando de micros neuma, o sea, de poca alma, de personas, digamos, por debajo de la media. ¿Qué pasó en la Alta Edad Media? Las historias les cuentan cosas del rey Arturo, del Roldán, incluso podemos llegar ya en la muy avanzada Edad Media al Cid. Bueno, la Edad Media se puede dividir en 2 periodos fundamentales. Uno, llamado Edades Oscuras o Alta Edad Media, que viene a durar desde el siglo V hasta el siglo XII, y otro, que es la Baja Edad Media. ¿Qué sucede en la Alta Edad Media o en los siglos oscuros? Pues, señores míos, sucede que las ideas evangélicas, las ideas de la patrística, se cumplen. La Edad Media fueron 6 siglos de comunismo militante. La sociedad comercial ha desaparecido por completo. En el año 2003, un profesor de Harvard, McCormick, un medievalista, digitalizó, es decir, escaneó todos los documentos medievales del siglo VI al siglo XIII, los pasó por un programa adecuado y le preguntó cosas tan sencillas como: ¿cuántas veces aparece la palabra negociator?
negociator, negociante, hombre de negocios. Y descubrió para su estupor que en 5 siglos había aparecido 119 veces. La palabra, por ejemplo, esclavo, aparecía 700 millones de veces. La palabra señor aparecía 600 millones de veces. ¿Cómo es posible que se desvaneciese léxicamente algo? Pues porque se había desvanecido su fundamento. En los siglos oscuros, el fenómeno ligado a la efectiva desaparición del comercio es que se embosca el territorio, se pierde la relación y cada una de las zonas donde queda población está obligada a la autosuficiencia. Lo que pasa es que esa autosuficiencia desde el punto de vista de la patrística y desde el punto de vista del Evangelio, esa autosuficiencia es lo justo y lo bueno. Y se manifiesta en autosuficiencia religiosa, y eso son las abadías y conventos, es decir, son las reuniones de monjas y de monjes que se aíslan del mundo en la espera del más allá, y las comunidades laicas que se llaman cortes, que también se concentran en unos pequeños lugares e intentan, pues eso, ser autosuficientes. ¿Cómo sale Europa de una situación donde había aproximadamente 60 hambrunas anuales y la enfermedad más difundida era la lepra? Todavía en el siglo XIII había 500 leproserías en Inglaterra. Imagínense ustedes las que podía haber en el siglo VIII. ¿Cómo sale Europa realmente de esa miseria? Pues cogiendo a la gente joven y bonita de ellos mismos y vendiéndolas a los bizantinos y a los árabes, que son los únicos que tienen una entidad como compradores. De modo que se produce una evolución del esclavo al cautivo, porque ya, naturalmente, como la única empresa mercantil que hay es la caza y captura de cautivos, pues claro, el cazador no está dispuesto a distinguir si el que va a capturar es de familia noble, medio noble, plebeya, o si es un esclavo. Simplemente se va a atener a su aspecto. El origen de la economía europea es el tráfico con cautivos. La primera capitalización que se consigue tras los siglos oscuros es ese tráfico. Es un poco triste toda esta historia. Se va poniendo sombría y oscura, como su propio nombre indica. En aquel periodo, digamos, cuya figura principal es Carlomagno y su hijo, Luis el Piadoso, Ludovico Pío, las leyes consideran que la propiedad es en realidad colectiva. Uno se pone a pensar en de quién es esa tierra y se descubre que es de fulano, de la familia de fulano, del ayuntamiento, del rey, y entre el rey y el ayuntamiento del señor feudal correspondiente. La propiedad es intransmisible, pues. No se puede ni comprar ni vender. Y en los pocos casos donde se intenta hacerlo, los tribunales lo anulan, porque hay algún pariente que se interpone y dice que han vendido una cosa que no era en realidad suya. La gran figura que les digo, Carlomagno, por ejemplo, es un analfabeto. En su tiempo, la donación de bienes a la Iglesia y la conquista militar de territorios, casas u objetos son los únicos modos dignos de adquirir. El dinero es tan escaso, el dinero verdadero, porque hay muchísima falsificación, claro, que se tesauriza, es decir, se mete en anaqueles de los castillos o se pone en custodias de las iglesias o de las catedrales
y se exhibe pues como ahora podemos exhibir una joya o un cuadro o una escultura. Tanta miseria hay en ese mundo que vive exclusivamente de vender a sus hijos e hijas a los árabes y a los bizantinos, tanta que no se puede mantener al esclavo. Al esclavo trabajaba por techo, comida y ropa. Pues bueno, ahora no hay forma de darle ni techo, ni comida, ni ropa. Reina tal miseria que hace falta seguir manteniendo a un dependiente, pero ya no se le puede pagar. Y esta evolución es la que determina al siervo. El esclavo se convierte en siervo y surge un nuevo rito que no conocían los griegos, la cultura grecorromana. En la cultura grecorromana, una persona, por el hecho de haber nacido en un territorio, era ciudadano de ese territorio. En la Alta Edad Media hace falta prestar un homenaje. Mannschaft es la palabra germánica para esto. Las personas no existen por el hecho de haber nacido. Para que puedan existir y ser reconocidas como algo distinto de una alimaña, un jabalí o una patata, es necesario que se arrodillen y le digan a otro: soy tu hombre para siempre. Si el otro lo acepta, le dirá que se levante y le dará un beso en la boca. Es curioso que en ese sentido eran bastante personalistas los medievales, sí. Pues bueno, a este horror, donde el 90% de la literatura se dedica a vidas de santos, donde los objetos venerados son reliquias de mártires, donde los dioses son los santos, es decir, se ha restaurado el politeísmo, donde la propiedad se ha coagulado y no se pueden hacer intercambios, donde hasta en las altas clases las racias de los cazadores de cautivos hacen estragos. En ese mundo aparecen dos cosas que funcionan como ganzúas para abrir la puerta que la sociedad clerical militar le había cerrado a la sociedad voluntaria. Una es una manera rápida, muy rápida, de desplazar cualquier tipo de propiedad: la letra de cambio. Probable descubrimiento de los judíos, que llevan 8, 9 o 10 siglos siendo perseguidos como los que mataron al Salvador, los que mataron a Dios. La letra de cambio. De una forma secreta, implacable e ilimitada, la propiedad se puede transmitir. Segundo invento o ganzúa, una contabilidad realmente científica. En vez de ese cuento del dedito de que pues yo tengo tanto porque he acumulado, pero bueno, ¿cuánto va a gastar o cuánto? Esa contabilidad que llamamos científica o de partida doble, la inventa un monje, Luca Pacioli, porque entonces prácticamente las únicas personas que tenían instrucción eran los monjes. Ya les digo que el propio emperador Carlomagno era analfabeto. Al mismo tiempo que la letra de cambio y la contabilidad de partida doble, quizás un poco antes para ser exactos, unos hombres denodados se niegan a ser siervos y, tomando una conducta parecida a la de los bandoleros, forman caravanas que deben acorazar con ellos, con sus espadas y sus cotas de malla, y ayudados por soldados que prefieren eso a participar en las guerras privadas, que es lo habitual de la vida, crean las primeras relaciones terrestres de un lugar a otro. Esos caravaneros heroicos, en su tiempo, por ejemplo, Carlomagno o su hijo Luis el Piadoso les consideran personas nefastas porque son negociadores y hacen sus caravanas intentando ganar dinero. Y si uno lee las capitulares de Carlomagno, de Ludovico Pío o la de sus sucesores, veremos que justamente eso, el lucro, está prohibido.
A pesar de todo, los caravaneros consiguen desbrozar una Europa que se había emboscado completamente. Y el resultado de su acción es que tienen que hacer estaciones, altos en su camino. Esos altos en su camino son los burgos. ¿Qué son los burgos? Pues bueno, las entidades de población se habían ido reduciendo a nada. De repente, de esa nada, empiezan a emerger las ciudades. Lo esencial de los burgos es que la población, simplemente con residir allí un año y un día, quita el vínculo de dependencia. Es decir, aquello que se le había impuesto como homenaje, el ser hombre de otro hombre, se quita con los burgos. Da la casualidad de que con los burgos y los caravaneros se restaura en la circulación monetaria. Al restaurarse la circulación monetaria, acontece una cosa que llevaba sin acontecer 1000 años, que es que cuando alguien trabaja se le puede pagar en dinero. Cuando empieza a haber posibilidad de cobrar en dinero, hay tal brote de entusiasmo que un letargo que dominaba a las ciencias y a las técnicas desde tiempos de los atenienses, auténtico sopor mortal, se convierte en actividad. Y entonces, empezando por el molino, que es un descubrimiento de esa época, prácticamente todo el campo del obrar humano se multiplica y galvaniza. Con la circulación monetaria se restaura el ideal de sociedades autogobernadas en vez de sociedades jerárquicas en el estilo clerical militar. Yo te quería hacer dos preguntas como profesor de filosofía. La primera es que creo que el texto original que aparece en el Sermón de la Montaña es referente a los pobres, a los que nada tienen. Creo que hay un añadido ahí de el pobre de espíritu, cuando en realidad es la pobreza total, la que verdaderamente hace cercano al reino de los cielos. Esa es la primera pregunta. No, pues por eso, luego me haces la segunda, pero tengo que contestar a eso. Tanto me ha preocupado que para hacer Los enemigos del comercio y esa sección, porque es completamente nuclear, digamos, la evolución, no he podido explicarla, pero, digamos, esa dinámica de discordia interna del pueblo judío que acaba llevando a las primeras formulaciones comunistas, que son las de los esenios, el Sermón de la Montaña, pues por supuesto, me lo he leído en diversas lenguas y para empezar en griego, que es donde está. No hay duda alguna de que el Sermón de la Montaña dice: benditos sean los pobres de espíritu porque de ellos es el reino. Coma, benditos los afligidos, benditos los humildes y benditos los perseguidos. Eso es lo que dice el Evangelio. Pero si luego uno sigue viendo lo que rodea al Sermón de la Montaña y los demás actos, ¿cómo es posible que se nos haya olvidado que la vida pública de Jesús empieza expulsando a los mercaderes del templo y que la vida pública de Jesús termina expulsando a los mercaderes del templo? Porque es que así es. En la primera, que es un acto donde Jesús es un desconocido y tiene mucho valor, mucho coraje, solo la cuenta el Evangelio cuarto, el de San Juan. La otra la cuentan los tres evangelios, los otros tres evangelistas, y además es un acto amenazador, porque al venir y expulsar a los comerciantes, cortocircuita el funcionamiento de Jerusalén, porque en realidad la religión judía consiste en ofrecer ofrendas al Señor Yahvé, al Padre, que llama el Evangelio. Si uno viene y echa a los comerciantes, la gente no puede comprar las ofrendas. Entonces se cortocircuita el funcionamiento. Es algo así como si ahora viene un señor, se va a la Meca y dice: queda prohibido que la gente dé vueltas en torno de la plaza y bese la piedra negra. Pues se acabó la Meca. Jesús es tan brutal el ataque que es comprensible, como dicen Marcos, Mateo y Lucas, es que los notables de Jerusalén, temiendo el pueblo, es decir, temiendo una rebelión que va a llegar 18 años más tarde, una terrible, la Primera Guerra, temiendo una insurrección popular,
decidieron matarle porque le preguntan a Jesús, ¿y por qué haces esto? Dice, no tengo por qué daros explicaciones, también lo dice el Evangelio.